nuestra sección de artes, El arte en tus manos. Los saludamos Fernanda Bastida y Alfredo Gutiérrez. Hoy estamos en un lugar fuera de lo común en el estado de Morelos. Se trata del sitio arqueológico de Xochicalco. Y digo que es fuera de lo común no solamente por lo bien conservado que se encuentra el magnífico trabajo de talla en piedra que pueden ver a mis espaldas, sino porque además este lugar alberga un observatorio astronómico muy exacto. Así es, Fer. Xochicalco tiene una especie de cueva, en lo que podríamos decir que son las entrañas de la montaña, que también se le conoce como la Gruta del Sol. Lo que sucede ahí es que la luz del sol entra por un pequeño orificio en la bóveda de la cueva y se proyecta sobre el piso. Esto sucede únicamente durante 104 días del año y se repite cada año. ¡Qué interesante, Alfredo! Esto quiere decir que además de un observatorio astronómico, la Gruta del Sol también era un instrumento para medir el paso del tiempo de acuerdo a la posición de los rayos del sol proyectados dentro de la cueva. De alguna manera se trata de una especie de calendario. Hoy en Bajo la Lupa nos encontramos en este fascinante sitio arqueológico y nos conectaremos con el Dr. Rubén Morante, quien ha dedicado gran parte de su vida al estudio de este lugar, principalmente a descifrar el calendario de Xochicalco y los signos que lo conforman. Pues no se diga más, adentrémonos en las entrañas de la montaña aquí en Xochicalco. ¿Qué permitió que los calendarios prehispánicos mesoamericanos llegaran a tal precisión del cómputo del tiempo? Son muchos factores, pero vamos a mencionar los tres principales. En primer lugar, fue la observación sistemática de los cuerpos celestes, en especial del Sol. En segundo lugar, el manejo de un sistema matemático único en el mundo, con base 20, que además adquirían los números un valor posicional. 20, 20 por 20 y 20 por 20 por 20. Ese es el segundo, en segundo lugar, este sistema matemático. Y en tercer lugar, el uso combinado de dos cuentas calendáricas, una de 260 y otra de 365 días. A grandes rasgos, ¿nos puede describir qué es un glifo y qué función puede tener dentro de la arqueología? ¿Cuáles son los principales glifos que le permitieron reconstruir el calendario de Xochicalco? Bien, un glifo es un signo usado en Mesoamérica principalmente para escribir un número, una fecha, un nombre o un concepto. Y en Mesoamérica me permitieron reconstruir el calendario Xochicalca, todos los glifos de los días que conocemos gracias a calendarios como el calendario azteca, como la piedra al sol, y a otros calendarios que aparecen en diversos códices, sobre todo mixtecas y mexicas o nahuas. Primeros habitantes del cerro que hoy conocemos como Xochicalco llegaron en la primera mitad del siglo VI a este sitio, probablemente seleccionándolo. Estamos hablando de los años 600 y 650 después de Cristo. No se sabe con precisión de dónde venían, pero podemos suponer que venían de Teotihuacán, ya que en esos años Teotihuacán se estaba despoblando, estaba siendo abandonada. Los antecedentes culturales entonces también se pueden ver en los glifos del calendario Xochicalca, ya que muchos de ellos los encontramos en el calendario que nosotros pudimos reconstruir en Teotihuacán hace algunos años. Doctor Morante,
¿Qué método utilizó para reconstruir el calendario Xochicalca? Sí, en primer lugar se registraron eh, todos los numerales calendáricos, o sea, aquellos que vienen acompañados por un numeral, ¿sí? Por un numeral que puede ser un punto o una barra, todos los que tienen numeral, que vienen generalmente en un cartucho, dentro de un cartucho, dentro de un recuadro, y ellos nos estaban indicando que indicaban una fecha, nos estaban indicando que señalaban una fecha. Después de hacer este inventario de glifos calendáricos, procedimos a agruparlos de acuerdo con los días que nosotros sabíamos que existían en el calendario prehispánico, en muchos calendarios prehispánicos que generalmente coinciden. Y después de agruparlos, ya vimos las incidencias dentro de este inventario de cada uno de los días, o sea, el número de veces que aparecía cada uno de los días en este inventario. Los que más aparecían, curiosamente, eran los que indicaban un año, y eran aquellos donde el cartucho o el recuadro que los enmarcaba, venía con un amarre, y ese amarre era un indicador de año. Bueno, en cuanto a la cuestión del año, pues fueron los glifos, los glifos más abundantes fueron siempre caña, conejo, pedernal y caña, conejo y casa, que son los 4 glifos de año. Eso es lo que me permitió reconocerlos, porque siempre venían con el indicador de año, o sea, con el amarre en el cuadrete. Los demás no aparecían con amarre en el cuadrete, entonces me permitió decir que los otros 16 eran únicamente de día y no de día y año, como sucedía con estos 4, que son caña, conejo, casa y pedernal. ¿Cuál es la importancia geográfica de Xochicalco y por qué se fundó ahí esta ciudad? Hubo varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, la presencia del agua del río Tembembe, que pasa muy cerca de las ruinas. El segundo, pues probablemente un factor militar, ya que permitió construir ciertos fosos y ciertas murallas, y además está en la cúspide de un cerro que es más fácilmente defendible. Y el tercero, sin duda, fueron factores científicos. La geografía, quienes fundaron Xochicalco, por supuesto que conocían la geografía del estado de Morelos y la geografía del centro de México, y sobre todo un factor astronómico, ya que tenemos un horizonte oriental en el cual se pueden detectar y determinar puntos que toca el sol en fechas importantes, sobre todo que cuando toca el sol, el Popocatépetl, durante los pasos del sol por el cenit. ¿Cuál era la posible función principal del observatorio astronómico o la Gruta del Sol de Xochicalco? Sí, la Gruta del Sol realmente fue construida y adaptada porque era una cantera, pero allí se construyó esta pequeña bóveda con un tiro que ya de la superficie, y su objetivo fue que entraran los rayos del sol en días importantes del año, sobre todo en un periodo de 105 días. Este periodo de 105 días se complementaba con los 260 días del año que no entraba el sol, y entre los dos nos dan los 365 días de la primera cuenta calendárica que mencionamos al principio. Además de que los 260 días que no entraba el sol nos indican la segunda cuenta calendárica. Entonces, las cuentas calendáricas de 260 y de 365 días están indicadas al interior del observatorio con las entradas solares directas hacia el interior del observatorio. La otra cosa que apuntaba al interior del observatorio era la entrada de rayos verticales el día de paso cenital, o sea, el día que el sol alcance el punto más alto de la bóveda celeste. ¿Cuáles son las principales aportaciones del calendario Xochicalco para nuestra comprensión actual de esta cultura? Bueno, nuestras investigaciones han demostrado que los pueblos prehispánicos conservaron un calendario por muchos años y conservaron con gran precisión las fechas. Una de las observaciones más importantes es el registro que se da en el Templo de las Serpientes Emplumadas de un eclipse sobre total de sol, que se dio el 4 de mayo del 664 después de Cristo, que es cuando acababa de ser ocupado Xochicalco. Este registro del eclipse fue en un día 9, ojo de reptil o 9 viento.
Si nosotros contamos el calendario desde 900 hasta la época de la llegada de los españoles por casi 13 siglos, nos damos cuenta que seguían rigurosamente la cuenta de los días uno tras otro, y entonces el calendario de este año 664 está coincidiendo con el año de 1521, que es cuando los españoles empiezan a registrar los calendarios mexicas, o sea, los calendarios nahuas del centro de México. Estos son algunos de los hechos que nos permiten, que nos dan la importancia estos son algunos de los hechos que nos dan la importancia de los registros calendáricos de Xochicalco. Desde la antropología, ¿qué importancia tiene estudiar la observación del tiempo de civilizaciones pasadas? Los mesoamericanos no solamente se estaban ocupando de los aspectos económicos con relación al calendario de la astronomía, sino que también se estaban preguntando de qué aspectos se daba en el cielo que llevaban una cierta mecánica celeste. O sea, que ya se estaban preguntando acerca del funcionamiento de la mecánica celeste. Entonces, las implicaciones científicas que se obtienen a través de los estudios en Xochicalco acerca de los aspectos científicos que están vinculados con las observaciones astronómicas, nos hablan mucho más de la vida cotidiana, nos hablan ya de un pensamiento matemático y de un pensamiento astronómico, que no muchas veces los pueblos occidentales nos reconocen, pero que ya existía en Mesoamérica desde épocas muy tempranas. Y en Xochicalco tenemos el mejor de los ejemplos. Para mí, estudiar los calendarios de Xochicalco y de Teotihuacán, y en general los calendarios del centro de México, como origen del calendario mesoamericano, me ha permitido admirar cada vez más las culturas prehispánicas de Mesoamérica, ¿verdad? Y entrar en una nueva dimensión para colocar a estos pueblos en el lugar que se merecen dentro de la historia de la ciencia universal. Muchísimas gracias al doctor Raúl Morante por este fascinante relato sobre la noción del tiempo en las culturas prehispánicas, y específicamente esta, la cultura de Xochicalco, que como vimos es un eslabón entre las culturas más antiguas, como la olmeca, teotihuacana y la mexica. Ahora, ¿qué les parece si empezamos la segunda parte de este programa y nos vamos al Museo de la Ciudad de México, en donde hay un gran secreto guardado, y dentro de ese secreto hay más secretos, pero además es un espacio en el que, contrariamente a lo que pasa aquí en Xochicalco, no hay noción del tiempo. En el Museo de la Ciudad de México, en el piso más alto de este antiguo palacio, se encuentra el estudio de Joaquín Clausel. Así es, Alfredo, pero ¿quién es Joaquín Clausel? Les propongo que vayamos a conocer más de este importante artista originario del estado de Campeche, quien es considerado como el más grande impresionista mexicano, esto es, de los tesoros a la memoria. Se estima que, a lo largo de su vida, Joaquín Clausel pintó más de 400 obras, de las cuales 100 son de gran formato. Pero cuando hablamos de la obra de Clausel, tenemos un pequeño inconveniente. Por lo general, este artista no firmaba sus obras, ni les ponía fecha, lo que hace muy difícil catalogarla. Además, él mismo nunca se consideró un pintor profesional, no se relacionó con el círculo artístico de su época, ni vendía su obra, sino que preferiría regalarla.
Cuando era estudiante, se dedicó a dibujar caricaturas e incursionó en el periodismo. Es considerado por muchos como un genio autodidacta que aprendió a pintar viendo la obra de artistas impresionistas en la prensa internacional. No cabe duda de que su gran pasión era la pintura, pues existen documentos en los que se comprueba que todo su dinero se lo gastaba en materiales para pintar. En muchas ocasiones, cuando desaparecía de la Ciudad de México, se iba a Acapulco o a Mazatlán, lugares que lo inspiraban y de los que siempre volvía con nuevas pinturas. Otros lugares que frecuentaba y le gustaba pintar eran Tlalpan, Iztacalco y Xochimilco. La mayor parte de sus obras están hechas en óleo y son paisajes tradicionales. Sin embargo, la obra que aparece en los muros de lo que fue su estudio son muy distintas a su pintura de caballete. En los muros, su pintura cobra un sentido más experimental y los temas se vuelven muy diversos. Podemos encontrar tanto a su familia como íconos religiosos, animales, desnudos femeninos y hasta seres mitológicos. ¿Qué tal, Estas maravillas que vimos se encuentran en el último piso del museo, que antes era la azotea del antiguo Palacio de los Condes de Santiago Calimaya, y fue donde el pintor Joaquín Clausel rentaba la azotea para tener su estudio. Vamos a descifrar los secretos que aquí se guardan y a conocer por qué este sitio es conocido como la Torre de las Mil Ventanas. Se cree que en un inicio, Clausel usaba las paredes de su estudio para hacer pruebas de color o quitar el exceso de pintura de sus pinceles cuando realizaba obras en caballete. Esto, poco a poco, fue dando origen a este enorme collage con más de 1.300 pinturas o ventanas a un mundo onírico. A primera vista, parecería que estamos frente a algo caótico. Pero si nos acercamos, nos daremos cuenta de que muchas de estas ventanas fueron pensadas por Clausel como cuadros. Fíjense las marcas que hay en los muros con los que delimitó las escenas. Es como si se tratara de una infinita colección de pinturas que ocupan hasta el último espacio vacío, invadiéndose, incluso unas sobre otras si es necesario.
Dentro de los personajes representados, varios son familiares del pintor, pero muchos son seres mitológicos y animales fantásticos o feroces, como este león de aquí abajo. Por mucho tiempo fue considerado una especie de mural clandestino, ya que parece un gran cuadro impresionista atrapado en el interior de una azotea que por algún tiempo estuvo olvidada. En este gran mural, más que ninguna otra de sus obras, podemos constatar que a Joaquín Clausel no le interesaba fechar sus obras. Así que Fer, tenías razón. No solamente se vuelve un collage de imágenes, sino un collage en la historia. Al igual que las imágenes, se empalman unas con otras. En este espacio, el tiempo ha perdido sus límites. Hemos llegado al final de este programa, pero les recuerdo que lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube. Vale la pena que lo repitan y se fijen en todos los detalles de los glifos de Xochicalco y de las pinturas del estudio de Joaquín Clausel. Únanse a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y no olviden que este programa es de ustedes. Hagan este programa con nosotros. Escríbanos, comenten, participen y hagan sus aportaciones. Nos vemos pronto.